poder aportarles algunas luces de cómo avanzar en estos tiempos complejos que estamos viviendo. Para empezar, quisiera presentarme brevemente. Soy Jessica Díaz, trabajo como ejecutiva de cuentas de estrategos desde hace casi 3 años y vamos a iniciar la presentación sobre las estrategias de continuidad de negocio durante y después del coronavirus, a cargo de César Condori, especialista en gestión de riesgos y continuidad de negocio en el sector financiero. Hola César, ¿cómo estás? Sé que me estás escuchando. Hola Bienvenido Jessica, buenas César y noches. gracias. ¿Qué tal? Bienvenido César y gracias de antemano por tu tiempo para presentar este webinar que hemos hecho especializado para las organizaciones y para los profesionales de las áreas de continuidad de negocio, ¿no? Y también quiero aprovechar para comentarles que en el transcurso de la próxima semana vamos a dar otros webinars y cursos especializados de su interés. Así que los invito a seguirnos en nuestras redes de LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para que estén al tanto de todo lo que vamos subiendo. Asimismo, también, en caso no logren ver por completo este webinar o quieran consultarlo en algún otro momento, van a poder hacerlo, ya que esta sesión va a quedar grabada y va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Y para quienes se han inscrito, vamos a enviarles la presentación en PowerPoint, ¿ya? Por correo. Y bueno, siéntanse libres de hacer sus consultas o de algún tema pendiente por chat. Vamos a iniciar la presentación de estrategias de continuidad de negocio durante y después del coronavirus. César, te dejo el espacio para que puedas iniciar con la presentación. Listo, gracias Jessica, Raúl por la invitación. Gracias a todos también los interesados que se han conectado para participar de este webinar. Bueno, buenas noches con todos. En realidad, ¿cómo están? Espero que bien, ¿no? Yo por acá desde casa, como todos, cumpliendo con las disposiciones ante la pandemia y muchos seguros en nuestro país también están cumpliendo esto. La idea de esta charla es poder compartir con ustedes básicamente algunas problemáticas y algunas estrategias que seguramente todos estamos afrontando en nuestras organizaciones. Veamos cómo podemos proponer, espero que podamos hablar seguramente de muchas ideas, de muchas cosas, más que pueden salir producto de experiencia que estamos pasando, porque esto es algo nuevo, creo que para todos nosotros. La idea, entonces, va a ser focalizar esta presentación no tanto en la primera respuesta, porque creo que las consecuencias y problemáticas lo estamos afrontando y ya lo hemos superado, parte de ella. La idea es trabajar sobre las estrategias, ¿no?, que debemos aplicar. En esta situación y en algunos de nuestros países inclusive se ha alargado la cuarentena y nos han puesto contra la espada y contra la pared, ¿no? Porque se nos están presentando cosas nuevas y son retos nuevos permanentes que tenemos que ver, evaluarlos y de acuerdo a ello tomar acciones. Ahora, la idea también es compartir con ustedes algunas ideas y algunas temáticas al respecto. Y creo que es importante enfocar ahora el valor, y creo que el mensaje final va a estar por ahí, ¿no? El valor de las organizaciones resilientes, este nuevo término que muchas organizaciones ya lo están asimilando o le están adaptando a su contexto. Estamos viendo hoy en las noticias y en la prensa cómo es que nuestro sistema de salud se están desbordando, tanto en los países que solemos llamar como mejor preparados a nivel de salud, como quizás en otros países que todavía no tenemos ese nivel de preparación. Esa realidad la vemos a diario en los noticieros, y por eso la pregunta curiosa es si realmente lo sabíamos o no sabíamos sobre el riesgo de pandemia. Veamos primero el enfoque de escenarios que nos preocupa, ¿no? Ahora, hoy en día, los incidentes de salud, debido a esto del COVID-19, es nuestro foco de atención, ya que involucra muchas cosas, incluido ahora porque básicamente nos está ocurriendo. Pero aún así hay todavía algunas preocupaciones sobre aquello que en algún momento los habíamos colocado como, digamos, nuestro foco de atención, como son el tema de TI en general, el tema de los incidentes de seguridad, ciberataques, falta de talento, pero ahora los temas de salud se han convertido en la prioridad. Y es por ello que estamos hablando sobre este tema.
Seguramente hace un par de meses atrás, la preocupación no iba por acá, ¿no? Iba más que nada por el ciberataque, que era lo que más o menos se estaban elaborando estrategias para poder afrontar este tipo de escenarios. Nos apasiona el ciberataque, sí, sí, por allá. ¿Y la pandemia? ¿Qué pasó con la pandemia? Ah, sí, podría ser, podría pasar, ¿no? Sí lo teníamos, en realidad sí lo teníamos en nuestra evaluación de riesgo como expertos de riesgo, lo tenemos en nuestro mapa de riesgo, pero tenemos como una probabilidad baja, ¿no? El impacto sí sabemos que es bastante alto, pero estábamos en esa perspectiva de decir, esto es algo improbable, esto no nos va a pasar. Entonces, la atención no estaba focalizada a ello, nos estábamos preparando más para temas de desastres naturales, por ejemplo, el terremoto, el sismo, que tanto se habla, y por las situaciones que se han visto años anteriores, el tema de los ciberataques. En realidad, el riesgo de la pandemia ya estaba en el radar de los especialistas de riesgos. Nosotros los que trabajamos en esto, estamos muy pendientes de los temas de riesgos. No dejamos de seguir encuestas que hablan sobre las probabilidades y los impactos que se podrían dar en este tipo de afectación a las diferentes industrias. Por ejemplo, hay un informe del 2019 del Home Power SAL que se hizo a 2.600 gerentes de riesgos de 33 sectores industriales, más o menos creo que es alrededor de 60 países. Y el riesgo de pandemia estaba inventariado básicamente mostrando los top 10, que arrojaban que el número, en realidad, el número uno era la lenta recuperación económica que se podría presentar en las organizaciones. El número dos estaba orientado al tema de la reputación y la imagen organizacional, un tema que en realidad ha subido en los últimos años dentro de esta lista, porque el hecho de la reputación e imagen en realidad puede escalarse de un riesgo operativo, comercial o financiero, y esto preocupa mucho a las empresas en general. Las tasas de cambios aceleradas estaban en la tercera posición, la interrupción del negocio en la cuarta posición, el aumento de la competencia y los ciberataques o violación de datos en el puesto número 6. Este es otro riesgo que en realidad también ha escalado rápidamente en los últimos años, hasta el punto que las predicciones, por ejemplo, para Latinoamérica ubicaban al ciberataque para los próximos años en el puesto número 1, peleándose esto con el tema de la reputación e imagen. En el número 7 están los precios commodities, en el número 8 el flujo de caja y liquidez, en el 9 los riesgos de no innovar o de no satisfacer las necesidades del cliente. Esos eran los riesgos que en realidad estaban, digamos, dentro de los top 10. Pero adicionalmente a ello, otro de los riesgos que son realmente importantes y que están ubicados en puestos más superiores, tenemos, por ejemplo, en el puesto 20 se encontraban las fallas en las cadenas de suministros. En el puesto 27, el fracaso del plan de continuidad y recuperación. En el puesto 32, el ausentismo de los trabajadores. Y en el puesto 60, la pandemia y crisis de salud. Justo lo que comentábamos. En realidad, la pandemia no estaba dentro de las prioridades de atención. ¿Por qué? Porque la probabilidad era bastante baja. Pero la pandemia sí estaba en el radar, estaba en una lista, lo teníamos mapeado. Pero por un tema de priorización no estaba dentro de los primeros riesgos. Su gestión no estaba dentro de las prioridades de la empresa. Vamos a ver que los planes de continuidad generalmente incluyen los top 10, es decir, los 10 primeros. Y es donde ahí que se trabajan las estrategias de continuidad, los planes de acción. ¿Qué consecuencias hemos vivido a raíz de lo que estamos afrontando? A nivel también de personal y a nivel de las organizaciones. Seguramente ninguno de nosotros podía decir que podría ocurrir lo que está pasando ahora. Seguramente de acá se está cambiando en realidad la forma de ver los negocios a futuro. Y es parte un poco de lo que quiero conversar más adelante. Cuando pase todo esto, seguramente muchos de nosotros estaremos recordando y diciendo, sí, pues lo vimos, lo leímos, lo dijimos, nos lo dijeron, y de verdad, pero ahora está pasando.
Y es parte de lo que tenemos que hacer. Y creo que esta situación nueva nos está planteando nuevos retos. Cosas como, por ejemplo, ¿qué haríamos si no tenemos práctica de trabajo en remoto? No tendríamos condiciones difíciles para trabajar. De repente el 100% de las empresas no tiene la metodología o la tecnología para realizar este tipo de trabajo. Esa disciplina también de trabajar y levantarse temprano, ya no siendo una obligación. Hacerse un horario de trabajo. Encima tienes hijos pequeños, personas mayores a los que tienes que cuidar, o lo que fuese por ahí dando vueltas, ¿no? La familia, planificar horarios. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema para aplicar medidas de distanciamiento social. Este es un tema importante, o sea, digamos, a pesar de que nosotros sigamos trabajando, hay personas que tienen que seguir viéndose la cara por el trabajo presencial, y eso es básicamente por la naturaleza de las funciones que implican las actividades y sus puestos. Los problemas de transporte. Hoy en el transporte público hay restricciones, y eso lo vemos a diario, ¿no? Es más, tenemos algunos, los que están priorizados, por decirlo así, en los sectores de primera necesidad, sí podrían sacar lo que son sus pases vehiculares y sus pases de tránsito. Ahora, y si no todas las organizaciones tienen los recursos necesarios para dotar a su gente de conexión remota de trabajo adecuado, de una laptop, de un sitio económico, ¿qué hacemos con esas organizaciones? Por otro lado, también nosotros tenemos que estar al frente de una laptop más de 8 horas al día, quizás en un escritorio súper incómodo, quizás sin las condiciones de ruido, sin las condiciones de ruidos adecuadas, posiblemente no tengamos la calidad de internet, un montón de problemáticas que podemos identificar. ¿Y qué pasa si nuestro negocio, nuestra empresa, no está definido como un negocio que pertenece al sector de proveedores de necesidades básicas? No estamos en el negocio de salud, no estamos en el negocio financiero, por lo cual ya se empiezan a paralizar completamente el negocio, como es el caso del turismo, paralizado completamente. Consultorías, como el caso de estrategos, también les ha tocado pasar. Y en general esto nos pega, y van a disminuir las ventas, y van a disminuir una serie de ingresos. En el sector bancario, ¿cómo hacemos con las firmas de documentos físicos? Dificultades que tenemos que analizar para poder realizar estas cosas. Toda vez que no podemos juntarnos, ¿no? No debe haber conglomeración. Y ahora, por otro lado, estamos en la curva creciente de casos de phishing, de casos de robo de información, robo de identidad, la pérdida de información confidencial. El solo hecho de equipamiento que no son de nuestra, o sea, que no son propiedad de nuestra organización, nos expone a riesgos de violación informática. O la laptop de nuestras casas, que no tengan todas las medidas de seguridad, como lo tiene la laptop de una oficina. Si trabajo de mi casa, por ahí se puede meter un virus y quizá cause más daño, y todo esto, como estoy conectado a la red, podría causar pérdidas financieras. Cambiando las prioridades de la organización, empezamos a tener una serie de prioridades diferentes, comités de crisis permanentes, donde ya las estrategias de continuidad ya han sido aplicadas. Ahora nos encontramos trabajando en remoto, ya lo hemos aplicado. La crisis está manejada, pero de todas maneras está en un monitoreo continuo. Esta técnica ya está definida, tenemos personal mínimo crítico, ya hemos mandado a trabajar en remoto. Ahora, lo que tenemos que nosotros definir y hacer ahora es lo relacionado a esto, cómo nos pegan los cambios de prioridades en las organizaciones, digamos, cambios en los proyectos y demás. El mismo gobierno también está cambiando. Y esto es una constante, ¿no? Muchas medidas de salud restringen muchas cosas, pero también dictan medidas que a lo mejor nos van a ayudar. Entonces, parte de nuestra gestión de crisis es estar en permanente alerta, y quizás hay una dificultad natural de poder adaptarnos a todas estas cosas nuevas que el gobierno está solicitando, pero hay que acatarlas. Seguramente cuando viendo esta lámina podrán muchas de estas
de estos problemas ustedes lo están padeciendo o sus organizaciones lo están padeciendo. Algunos de repente están más enfocados a unas que otras. Es muy común en las empresas que cuando hablamos de sistemas de gestión o cuando hablamos de plan de continuidad del negocio y todo lo relacionado a ello, tiene que ver con el tema del contexto interno. Últimamente los estándares recomiendan que hay que analizar y evaluar todo lo que es el contexto externo, porque el contexto externo es lo que trae aparejado un gran número de riesgos. Y cuando hablamos de contexto externo, estamos hablando, por ejemplo, de los agentes colocadores que pueden tener una organización, de los entes reguladores, por ejemplo, de los socios estratégicos, de los riesgos emergentes que estamos viviendo, que ocurren en el mundo de los distribuidores, de los clientes, los proveedores de bienes y servicios, los competidores, el gobierno, los estándares internacionales. En los riesgos emergentes no podemos olvidarnos del COVID-19, que es un riesgo emergente. ¿Por qué? Porque presiona a las compañías como nunca antes, opera rápidamente sobre las distintas estructuras y los modelos de continuidad y sistemas de gestión integral de riesgo se están probando en realidad. Hoy se están probando como nunca antes se probaron. Los líderes deben actuar rápidamente para abordar los problemas inmediatos de resiliencia de los sistemas y sentar las bases para el futuro. Son los riesgos externos aquí los que provocan más daño y tienen que estar gestionados, incluidos y ejecutados en los planes de continuidad. Cuando nosotros establecemos una estrategia y tenemos objetivos a lograr, esos objetivos se ven impactados por la incertidumbre, si se van a poder lograr o no esos objetivos. Esa incertidumbre está compuesta por los riesgos del contexto interno, en gran parte, pero en gran parte por los riesgos del contexto externo. Entonces, en nuestros modelos necesitamos identificar los factores de riesgo tanto del contexto interno como del contexto externo para poder mitigar sus impactos y de esta manera reducir esta incertidumbre que tenemos para el logro de los objetivos. Si nosotros vemos lo que ha sucedido con el COVID-19, vemos que hay una acción de los gobiernos para tratar de controlar la pandemia, tratar de reducir la cantidad de infectados y reducir la curva de letalidad. Vemos las crisis financieras, la ciberdelincuencia que se ha incrementado últimamente con todo el tema de la pandemia, casos de instrucciones para el teletrabajo, violaciones en cuanto a la protección y a la seguridad, reducción de salarios en algunos casos, interrupción de la cadena de suministros, cierres de negocio. Esto impacta sobre el contexto interno e impacta de tal manera que las organizaciones debieron responder rápidamente para mantener la continuidad y eliminar el riesgo de sus operaciones. La pandemia ha activado una nueva ola de innovación comercial. Se están formando nuevos comportamientos de compra que probablemente permanecerán después de que haya pasado esta crisis. Y esto presentará en algunos casos oportunidades a aquellos que vieron el comercio digital como un canal secundario, ahora necesitan priorizar sus negocios con un enfoque de comercio netamente digital. Muchas empresas seguramente que manejaban operaciones globales deberán realizar sus procesos, reestructurarlos o cambios en cuanto al trabajo. Por ejemplo, lo que mencionamos antes del trabajo remoto, el tema de procesos que eran de conciencia, se convirtieron en procesos primordiales. Ahora se incrementan las tasas de ausencia por enfermedad. Los sistemas tienen que adaptarse rápidamente a esta toma de decisiones en tiempo real. Existe el riesgo de protección de la cadena de suministros también, que se ve afectada por el impacto de la pandemia. Me ha tocado, por ejemplo, ver modelos de continuidad que solo analizan una o algunas áreas de negocios, que consideran que los lugares alternativos, nuestros sitios alternos, designados, permanecen siempre intactos, o que los backups siempre van a funcionar, o que cada vez que voy a buscar un backup voy a encontrar la información adecuada de que voy a tener el personal cualificado y necesario, con ello va a ser suficiente y va a estar siempre disponible, que los clientes y proveedores cooperarán razonablemente durante los periodos de trabajo de recuperación,
O sea, es un modelo de continuidad del negocio bastante rígido, porque es algo ideal. Está bastante acotado y tomando determinados conceptos, como que eso va a ocurrir en el caso de un desastre o una emergencia, y muchas veces eso no sucede así. Nosotros como especialistas en riesgos, tenemos que tener un modelo de continuidad de negocio que sea sensible a los cambios en el entorno interno y externo, relacionado con los riesgos y las amenazas. Tenemos que ver que nuestro modelo sea desde un modelo de adentro hacia afuera y cambiarlo a un modelo que sea de afuera hacia adentro. O sea, que realmente podamos evaluar qué es lo que está pasando en el contexto. Esto no significa que nos vamos a olvidar del contexto interno. Tenemos que tener los dos, pero tenemos que tener un buen monitoreo y ser sensibles desde un centro de atención. Debemos escanear los riesgos que están emergiendo. Para ello existen muchas herramientas para escanear los riesgos que vienen, los riesgos que pueden llegar a ser predecibles y cómo prepararnos para buscar y analizar las enormes cantidades de información que están disponibles en el ciberespacio. Desde la atención puesta solo en atender riesgos financieros y operacionales hasta una visión más amplia de riesgo y cómo se interrelacionan entre ellos. Hoy los riesgos están todos interrelacionados. Por eso cuando la ISO habla de gestión de riesgos, habla de gestión integral de riesgos. Debemos analizar el modelo desde una mentalidad que antes se administraban los riesgos solamente predecibles y debemos responder a riesgos desconocidos. Cuando sea oportuno o cuando se cambie el contexto, ya sea interno o externo, también deberíamos cambiar las estrategias de nuestros planes. Estos cambios tienen que darse de una manera eficaz, es decir, que agregue valor y proteja los temas fundamentales en la gestión de riesgos. En sí, la gestión de riesgos tiene que permitir la creación de valor y la protección del valor de la organización. Esto es un proceso continuo del tratamiento de riesgos que tiene que servir para la organización a lo que se llama el pensamiento basado en riesgos. Es decir, la estrategia y las decisiones que toma la organización tiene que estar informado sobre los riesgos, aquellos que sean detectados, escaneados, y ver cómo estos impactan en nuestros objetivos y qué cosas debemos realizar en base a ese pensamiento basado en riesgos. Por otro lado, es necesario en realidad también confirmar qué es lo que quieren ahora las partes interesadas. En nuestro modelo es importante tener en cuenta a las partes interesadas, que son aquellas personas o entes que tienen interés en nuestra organización y que nosotros deberíamos hacer determinadas actividades para poder gestionarlas adecuadamente. Y esas actividades deberían tener preguntas para nosotros como especialistas de riesgo. ¿Cómo podrían las partes interesadas afectar nuestros objetivos estratégicos? ¿Cómo podrían las partes interesadas alterar nuestros procesos, nuestros productos, nuestros servicios? ¿Siguen siendo las partes interesadas que cuando hicimos la apreciación de riesgo inicial lo desarrollamos, nuestro modelo de negocio, o han cambiado? ¿Qué requieren de la organización? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es su relevancia con respecto a nuestros procesos y a nuestros objetivos? ¿Cuál es el vínculo en general que tienen estas partes interesadas con los procesos? ¿Y cómo podemos satisfacerles? Como salida, en realidad, de este análisis que debemos realizar todos, es importante tener en cuenta que las partes interesadas impactan y afectan directamente a lo que son nuestros objetivos y a nuestros procesos que utilizamos para lograr dichos objetivos. Dentro de las estrategias propiamente dichas, con relación a lo que estamos pasando, deberíamos aplicar lo que es una resiliencia de las personas y manejo de la productividad. ¿Y cómo manejamos esto? Básicamente es que la preocupación de la organización no prime primero sobre los valores de la compañía, o sea que lo más importante es el colaborador, el personal. Hay que respetar acá la curva de emociones de cada persona, comprender y tolerar de repente las situaciones por las cuales se está atravesando.
De repente hasta hacer seguimiento al personal ausente, al personal vulnerable, personas que han estado enfermas o hayan estado en contacto con individuos enfermos. Aplicar estrategias de comunicación en crisis en realidad hacia los colaboradores. Reducción de costos y financiamiento. ¿Qué tipo de estrategia podríamos mencionar acá? Primero, sería revisar las leyes y los reglamentos publicados por el gobierno en temas de economía y finanzas, para cogernos de repente algún beneficio o prórrogas que se presenten. Por otro lado, revisar y recurrir a cláusulas contractuales que puedan ayudar a limitar de repente los costos o aumentar la velocidad de la recuperación. Y finalmente, adaptar la producción de repente para que se ajusten a la demanda actual, ¿no? Si tengo más demanda, atenderla. Y si mi demanda ha disminuido, tendré que bajar la producción. Este punto sí es bastante delicado, el tema del acceso a la información. Debemos asegurarnos en realidad de proteger la seguridad de nuestras comunicaciones y las redes, así como la información y la privacidad de nuestros clientes. Para esto, ¿qué podemos hacer? Concientización, aumentar la educación del personal sobre posibles ataques. Monitoreo, incrementar el nivel de supervisión de los eventos de seguridad. ¿Sí? Crear procedimientos virtuales para dar validez a registros o documentos que se estén enviando. Y en general mejorar la capacidad del soporte remoto que seguramente muchos estamos utilizándolo. Respecto a ventas e innovación, podemos decir que ¿se puede hacer de una crisis una oportunidad? En realidad sí. ¿Qué oportunidades se podrían generar? Hacernos estas interrogantes. ¿Cuáles son las industrias con más demanda? ¿Y cómo nos podemos alinear a sus requerimientos? ¿Qué productos o servicios podemos ofrecer en la denominada economía confinada? De repente, ante la ausencia de proveedores, cambiar productos o servicios finales podría ser una alternativa. Buscar nuevas plataformas donde ofrecer nuestros productos y servicios virtuales, productos con entrega a domicilio. Ofrecer oportunidades de descuento a los clientes que acepten comprar nuestros servicios de forma inmediata a pesar de la crisis. Esa también podría ser una alternativa. El plan de continuidad sufrirá cambios a raíz de las lecciones aprendidas que se estén presentando. Aquí en realidad hablamos de tener un plan de continuidad ante pandemia por la situación coyuntural, básicamente. Pero sin embargo, recordemos que un plan de continuidad debe servir para cualquier tipo de problema o situación. O sea, acá sí se hace el interrogante, ¿no? Oye, yo no tengo un plan de continuidad específicamente para pandemia, pero en realidad, cuando uno hace la evaluación o el análisis vía, no debería estar pensando, o la evaluación de riesgo en este caso, no debería estar pensando en sí en la amenaza como tal. La amenaza es un ejemplo, pero en realidad debería estar pensando en las consecuencias que me genera la peor amenaza. Yo pienso en el terremoto porque me genera consecuencias que podrían afectarme. Podría pensar en la pandemia, podría pensar, no sé, hasta en la bomba atómica. Yo no puedo estar pensando en diferentes amenazas, diferentes escenarios. Yo lo que tengo que estar pensando es en el peor escenario que me genera o que me deje sin los componentes necesarios para poder recuperarme. ¿Y cuáles son esos componentes necesarios? Quedarme sin personas, quedarme sin tecnología, quedarme sin instalaciones, quedarme sin proveedores. Y seguramente por ahí otros sectores de la industria añadirán uno u otro componente, ¿no? Que yo no me quede con esos componentes ya me vería afectado. Por lo tanto, yo debería hacer
estrategias de continuidad orientados a recuperar esos componentes. Y no estar pensando tanto en el tema de sucede una pandemia, porque puede venir una segunda pandemia, no sé, puede venir. Nadie pensó en el tema de por ejemplo, el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. Nadie creo que podría, como su evaluación de riesgo, caída de un avión por la ventana del edificio, no tendría mucho sentido. Entonces yo no puedo estar pensando en diferentes amenazas, sino pensar en la amenaza que realmente me podría dejar sin los componentes claves que van a hacer que todo este tema de la gestión de continuidad funcione, se active y dé buenos resultados. Ojo, también hay que tener presente que, si bien es cierto, ahorita nos estamos preocupando, tenemos focalizado el tema de la pandemia, pero sin embargo no podemos dejar de lado otros escenarios. Nos puede tocar un terremoto, no sé, un segundo virus, ataques ciberterroristas que se están dando. O sea, no hay que pensar que las amenazas o los escenarios son múltiples. Deberíamos estar preparados para ello. Por ejemplo, el día de hoy estaba programado un simulacro nacional. Bueno, es razonable que no se haya dado, que haya salido un comunicado diciendo que ya no se realice esto por el tema de la conglomeración que se pueda presentar, pero sin embargo es responsabilidad de las organizaciones asegurarse que el personal sí conozca, ¿no? De alguna manera, a través de comunicados o reforzamiento de concientización, cuáles son sus zonas de evacuación, reconozca a sus brigadistas, cosas que no debemos dejar de lado, que si bien es cierto, ahorita estamos enfocados en un punto, pero no hay que dejar otros aspectos que de repente nos podrían golpear. Por lo tanto, es muy importante tener siempre en el radar los diferentes escenarios que se puedan dar. ¿Cuáles serían los cambios que nos dejará la pandemia? ¿En qué forma pensaremos y nos comportaremos de acá en adelante? Es muy probable que cambien las estrategias o una organización necesite revisar su estrategia y ver qué cambios introducir, cuáles van a ser objetivos, cuáles van a ser sus nuevos objetivos en realidad. Tengamos nuevos objetivos de repente. Y todo esto vamos a tener que plasmarlos en una política corporativa organizacional que incorpore no solamente la misión y los valores de la organización, sino cuáles son los objetivos y la estrategia que se tiene para lograr esos objetivos. Nuestro modelo de continuidad de negocio basado en la ISO 22301 tiene que estar totalmente alineado con nuestra política organizacional. No podemos tener un modelo de gestión de continuidad de negocio que siga por su propio camino o que siga aislado y no tenga en cuenta cuáles son los valores, la misión, la estrategia, los objetivos de esta política. Entonces es muy probable que estos cambios que hoy se están operando se plasmen en la política de las organizaciones. Y esto implica que van a repercutir en nuestro modelo de gestión de continuidad y vamos a tener que realizarlos y alinearlo. Por eso es importante ver y cumplir todo lo que se defina o se redefina en cuanto a lo que concierne a estrategias, objetivos y valores. Vamos a tener que hacer también un proceso de apreciación de riesgos, porque este plan de gestión de continuidad de negocio en realidad necesita identificar cuáles son los riesgos y necesitamos volver a apreciar los riesgos, nuevos riesgos, ver cómo los identificamos, cómo los analizamos, cómo lo evaluamos y qué tratamiento le vamos a dar a ese riesgo y cuáles van a ser los planes o cómo vamos a tratar de mitigar los efectos de estos riesgos. Aquí se entrelaza también lo que el estándar ISO 31000 como modelo de gestión integral de riesgos sirve al modelo de gestión de continuidad de negocio. En la última versión del 2019, donde se denomina en realidad la 31000 como una caja de herramientas, donde hay diferentes técnicas que se tienen que aplicar en todo este proceso de gestión de riesgos para cumplir con cada una de las etapas de identificación, de análisis, de evaluación y de tratamiento. En otras palabras, esta ISO 31000 del 2019 está intercomunicado, interrelacionado con la ISO 22301, que es el sistema de gestión de continuidad de negocio que seguramente muchos de nosotros aplicamos y conocemos. Tiene que haber un engranaje, una intercomunicación entre estos dos estándares. Por lo que vimos anteriormente, el modelo de gestión de continuidad de negocio es el elemento que nos va a permitir
poder ver cómo vamos a identificar aquellos riesgos que impactan a nuestro negocio y cómo vamos a poder mitigar aquellos para que se puedan lograr los objetivos que hayamos identificados. En realidad, esto es aplicable a todos los tamaños de la empresa. Lo que sí no podemos permitirnos es que nuestra empresa o nuestra organización sea golpeado 2 veces cuando ya tenemos identificados los riesgos. Tal vez de acá más adelante ocurran nuevos escenarios que no nos esperábamos y para ello deberíamos tener o trabajar con herramientas que nos permitan predecir aquellos riesgos que son más probables que se presenten. Si nunca se ha César, implementado o incluso nunca, dime, Rol. sí, César, acá una consulta que nos hace Reinaldo. Nos pregunta, porque es oportuno y está relacionado a lo que estás conversando. Menciona, ¿es conveniente, adecuado o estratégico revisar y actualizar nuestro plan de continuidad en estos momentos? Obviamente incluyendo el análisis de impacto al negocio, el análisis de la evaluación del riesgo, o se debería esperar al término de la pandemia. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? En realidad, sí se debería actualizar. Primero, empezar por la evaluación de riesgos. Partamos de ese punto, actualizar la evaluación de riesgos y ya tenerlos ya en el radar y ver el nivel de riesgo, ¿no? Ver qué riesgos han subido, han bajado, o ver la priorización de aquellos riesgos, porque una vez que tengamos esa identificación, ese mapa de riesgos de continuidad que son urgentes de atender, entonces es ahí donde le pondremos el foco para poder implementar los planes de acción que correspondan, ¿no? Por ejemplo, a ver, si estamos viendo ahorita que hay varios ciberataques y por ejemplo ahorita estamos con la pandemia, de repente el ciberataque, esto ya no lo estamos priorizando, pero estamos viendo que está ocurriendo. Entonces, hay que estar monitoreándolo, hay que ir incluyendo en nuestra evaluación de riesgos. Ya el tema de todo el proceso que deviene, que es la actualización de los planes y todo ello, debería ser también de manera continua. Y ahí una consulta adicional que hace Elizabeth Maita es, claro, se evalúan, se puede actualizar la evaluación del impacto, el análisis de impacto al negocio, pero también menciona, y se debe actualizar ahora también las estrategias y los planes de continuidad, o se debería esperar también al término de la pandemia. Mira, eso va a depender, porque así como tenemos estrategias que podrían implementarse de manera rápida, van a haber otras estrategias que no son muy complejas de implementar, por lo cual les va a demandar el tiempo. Entonces, ahí también es un tema, yo tengo estrategia A, estrategia B, estrategia C. Esta es más efectiva que otra, pero sin embargo, esta me va a demorar más. Entonces, yo tengo que ver cuál en realidad, por la urgencia del riesgo, cuál debería implementarlo de manera inmediata y cuál es más simple. En primera instancia, como primer paso, o sea, como primer control. Entonces, esta que es más conveniente y me puede servir, hay que implementarlo porque no es muy complicado y el tiempo de implementación no es muy largo. En cambio, esta otra lo tengo mapeado, pero de repente se puede implementar más adelante. Ya es un tema ya de decisión de la organización, pero sí, si los riesgos están ahí, si los riesgos están como alerta, me están mandando una luz roja, yo no debería dejar que eso esté sin su respectivo plan de acción, ya sea que el plan de acción sea, digamos, no tan eficiente o relativamente eficiente, ahí ya tiene que ver el tema del apetito del riesgo. Luego también, a ver, de todas maneras, para todos los que están presentes en el webinar, comentarles que vamos a ver un caso de estudio, creo que ya es el siguiente slide, donde vamos a ver qué acciones se han tomado en empresas asiáticas referente a ello, y ahí van a comprender también, y ustedes mismos creo que van a poder apreciar si es que se debería actualizar todo el plan de continuidad como tal. ¿Sí o no? Ustedes van a verlo de acuerdo al escenario que les vamos a plantear en el caso, porque eso ya se ha estudiado y porque las empresas asiáticas son las primeras que han experimentado, obviamente, este suceso.
y que van a poder apreciar las acciones que han realizado. Puedes continuar, César. Listo, gracias Raúl. Bueno, ya a modo de conclusión, claramente las organizaciones han demostrado su nivel de resiliencia ante esta situación o ante estas complejidades que se han presentado para poder seguir manteniendo la operatividad de sus negocios. Entonces acá es muy importante resaltar los atributos resilientes que se tienen, que son los que en realidad tenemos que empezar a mirar para que la organización los tenga y se prepare en su día a día. De manera tal que un escenario como el de ahora no tenga que responderse sin tener una estrategia resiliente. Y eso es lo que queremos lograr. Los cambios van a seguir ocurriendo, vendrán muchas, de repente, diferentes formas. La organización que debe prepararse para ellas, para esos cambios, para que puedan responder rápidamente y sobrevivir, básicamente, ¿no? Sobrevivir ante situaciones que de repente no nos imaginamos. Bueno, eso es todo con respecto a la presentación. Podemos abrir o retomar el apartado de preguntas, Raúl. Ok. Acá también Elizabeth menciona como la pandemia o como amenaza directamente, esto afecta la seguridad e integridad de las personas, ¿no? Adicionalmente, a un plan de continuidad se debe establecer un plan de emergencia con dicho escenario. ¿Un plan de emergencia para las personas? Sí, correcto. A ver, más que un plan de emergencia, yo diría que serían medidas complementarias. Porque en un plan de emergencia no está contemplado este escenario de la pandemia, porque en realidad también las instrucciones que se van a dar o se van a establecer son bastante amplias y son bastante específicas para un escenario como el de la pandemia. Entonces yo diría que esto debería estar incluido, si queremos decirlo, aparte del plan de emergencias, como un instructivo o como un procedimiento muy particular. Ok. ¿Podrías pasar al siguiente slide, por favor, César, para comentarles el caso de estudio? A ver, permíteme. Sí. Este es el caso de estudio que les queríamos compartir. Nosotros, al igual de ustedes, estábamos analizando por un tema ya obviamente de nuestro core de negocio, que es la consultoría, cómo respondieron justamente las empresas asiáticas que se dedican o están en la distribución, ¿no?, de productos, ¿no? Entonces, las empresas que pueden ser financieras, pueden ser comercios, están dentro de una cadena de suministros, ¿no? Como pueden ver en esta primera parte, una cadena de distribución independiente o una cadena de distribución multicanal, ¿no? Donde tenemos al fabricante, a diversos distribuidores, a comercios y a clientes, ¿sí? Entonces, en la tabla, independientemente del modelo de negocio, a pesar de que este estudio, o este caso de estudio, se diseñó en base a organizaciones asiáticas y dedicadas al comercio presencial, ¿sí? Acá tal vez de esta tabla, que es una tabla referente al COVID-19, obviamente en empresas asiáticas, y lo que han ellos estimado. Este término que pueden ver en énfasis del MCO es el control del orden del movimiento que sucedió en países asiáticos. ¿Qué quiere decir eso? Es las restricciones, muy aparte del aislamiento, las restricciones sanitarias y las restricciones de qué personas salían o no, tanto a sus trabajos o iban a estar en transporte público, etcétera, ¿no? Lo que acá nosotros estamos llamando como parte de las medidas de reactivación económica y como parte de la liberación parcial del aislamiento, o bueno, todavía estamos en aislamiento social,
pero que seguramente se irán liberando, o eso no se sabe si es por ejemplo, distritos o por provincias, eso todavía no creo que no está claro en el Perú, o es información que todavía no manejamos. Y por ejemplo, como pueden darse cuenta, hay una etapa de precrisis, ¿no? Antes de la crisis, o desde que se inicia la crisis, ¿no? El MCO fase 1, que es justamente estos controles de movimiento de las personas y de las empresas, fueron liberándose o dándose por fases, ¿sí? Y como pueden ver, antes tal vez de la crisis había un nivel de impacto de reducción, por ejemplo, del ingreso del 80%. Y esto es razonable, ¿no? Si ustedes hacen un análisis de sus AFPs en sus inversiones, yo por ejemplo hice ese análisis, la pandemia acá en el Perú inicia en marzo, pero por ejemplo las inversiones de las AFPs no caen inicialmente en marzo, empiezan a caer desde febrero, por ejemplo. Entonces ya había un proceso de impacto en la economía como tal, ¿no? Solamente que tal vez no éramos conscientes de ello, ¿no? Pero de que existía el impacto, existía. Lo mismo sucedió en Asia, ¿ok? Entonces, en el mes antes de la crisis, todo era, en la situación del negocio era una normalidad completa, ¿no? Abierto todo el día, el modelo de negocio usual, no había un enfoque de reducción de impacto porque no había, obviamente, interrupción. Y tal vez estabas en una fase de advertencia, ¿no? Aquí es donde, por ejemplo, la continuidad ya empieza a trabajar porque dentro de la gestión de la continuidad de negocio, y lo que mencionaba César, que es el tema del monitoreo del contexto externo, esto sí deberíamos haber estado, por ejemplo, monitoreando y viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si, oye, el problema que está sucediendo en Asia iba a poder impactar o no en la organización, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva, y recuerden de que la continuidad tiene un aspecto de gestión de crisis como tal, debería haber estado monitoreando eso también como lo mencionaba César. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en las empresas asiáticas, el nivel de impacto, por ejemplo, de reducción de ingresos, obviamente era el 90, de ahí 80, 60, ¿no? De ahí se fue liberando. ¿Por qué razón? Porque también se fue liberando el aislamiento. Y de ahí hasta una post-crisis, menos del 3%, ¿no? Y la situación del negocio también fue cambiando, ¿no? Un cierre total, sin staff, canales cerrados, tal vez abiertos hasta mediodía en la fase 2, o negocio desde la casa, abierta la mitad del día, el negocio también desde la casa, en la fase 4, abierta la mitad del día, y ya en la fase 5 o fases posteriores, abierto prácticamente totalmente y seguir también con el control de movimiento de las personas en estos países asiáticos. Y en la post-crisis, negocios con procedimientos con nueva normalidad, ¿no? Si se van dando cuenta, el negocio o las operaciones del negocio van cambiando. El horizonte de tiempo, por ejemplo, de lo que se estima, o lo que se está estimando, de ir liberando, reactivando la economía, es un horizonte más o menos de un año, hasta más, ¿no? Y eso puede cambiar, ¿no? Vemos cómo en Chile, por ejemplo, nuevamente se activó la cuarentena, ¿no? O cómo en China, en algunas provincias también nuevamente se activó la cuarentena a pesar de que se habían liberado, por ejemplo, ¿no? Y el enfoque de reducción de impacto, ¿sí? Que estas ya son las estrategias ya de negocio que se van a realizar, tal vez, obviamente en la fase 1 el negocio es de casa, ¿no? Pero por ejemplo, como pueden ver, ya en la fase 4, tal vez lo que ha sucedido, y empresas en el Perú, que también está ocurriendo, uso de un enfoque multicanal, ¿no? Apertura o actualizaciones del modelo de negocio. De tal manera de que se han ido, tal vez si es que tu negocio normalmente era de distribución física, hoy en día vas a hacer de distribución digital. Por ejemplo, lo que veíamos en el sector financiero, era, tal vez en los grandes bancos no, porque ellos ya tienen canales digitales muy ya maduros, ¿no? Tal vez el nivel de transformación digital también está también maduro. Sin embargo, habían entidades financieras que tengo entendido que han iniciado el tema, por ejemplo, de su estrategia móvil. Recién lo han lanzado ahora en marzo,
perdón, lo han liberado en abril, ya para la implementación en mayo, de tal manera de que saben de que ese es un canal que se tiene que abrir para llegar nuevamente a los clientes y recuperar a los clientes que tal vez habían perdido, o en todo caso retener a esos clientes, ¿no? Entonces las estrategias digitales y las medidas de continuidad se van a ir actualizando por cada fase de reactivación. Se tendrá que hacer ese análisis o en todo caso activar algunas medidas, ¿no? Tal vez no actualizar todo el plan, pero activar algunas medidas complementarias que te permitan justamente generar o llegar a la nueva normalidad que se va a definir, ¿no? Por ejemplo, en Asia y en Europa surgió, por ejemplo, este concepto de private runner, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sucedía era que pues personas que les gustaba salir a correr, personas que les gustaba salir a hacer jogging y que se habían quedado, por ejemplo, sin trabajo, a estos corredores privados, las empresas les estaban dando trabajo, obviamente con las medidas de seguridad y de restricción también sanitaria, para que hagan repartos privados, por ejemplo, ¿no? Una nueva forma de trabajo. No les estoy diciendo de que se vaya a aplicar en el Perú, la realidad es diferente, pero los negocios y los modelos de negocio se van a ir adaptando y obviamente la estrategia de continuidad también se va a tener que ir adaptando a soportar ese modelo de negocio, ¿no? Todo lo que nos habló César era de cómo el modelo de negocio tiene, que tiene un enfoque de creación de valor y la continuidad de negocio tiene que darle ese soporte de preservar el valor, por lo menos hasta los límites aceptables, ¿no? Y eso va a depender del apetito de riesgo y hasta no quebrar el negocio, ¿no? Va a depender ya hasta dónde van a poder soportar los negocios y de acuerdo a los apoyos gubernamentales que se puedan dar. Y finalmente, en la post-crisis, ¿no? Que es después de un año de la crisis, ¿no? Esta es la realidad asiática, reconstrucción del modelo de negocio, revisar planes de negocio, ¿no? Flujo de caja y presupuesto, invertir en cambios del modelo y actualizar base de datos de clientes porque seguramente vas a tener que definir eso de por medio, ¿no? Desde la perspectiva de fases de crisis, ¿no? La advertencia, la respuesta, la respuesta, ¿puedes mencionarme qué está abajo? Porque no estoy logrando ver por la franja negra, César, porfa. Permíteme. Advertencia, respuesta. Reanudación, ¿no? La recuperación y la restauración. Sí, correcto. Uh-huh. Entonces, de tal manera que como pueden ver, los cambios que se van a dar dentro de los negocios, obviamente en algunos con mayor o menor medida, pero van a tener que flexibilizar el modelo. De tal manera, nosotros, claro, el gobierno está poniendo fases específicas de reactivación económica y seguramente de liberación social, pero va a depender del riesgo de la organización. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que existen entidades financieras que están mandando, a pesar de que se puede liberar en junio el aislamiento social, por ejemplo, por un tema de riesgos, están decidiendo de que sus colaboradores, o creo que la mínima cantidad de colaboradores vaya a trabajar a las oficinas, por lo menos en las sedes administrativas, y reinicien sus actividades presenciales seguramente con focos con horarios específicos a partir de 2021. Lo mismo en el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo, y ahí yo les puedo contar de primera mano, en el caso de las universidades, también más o menos las estrategias están, o de reanudación de actividades presenciales, están todavía para el 2021, tal vez mediados de junio todavía, ¿no? Entonces, va a depender. Ahorita estamos en constante cambio y justamente la continuidad tiene que adaptarse justamente a esa realidad, ¿sí? Y eso es algo que queríamos comentarles. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Puedes pasar al siguiente slide, ya que es el último, César, porfa. Y ahí vamos para que puedas responder a las preguntas que tienen los participantes. ¿Sí? De todas maneras, esta presentación se pueden comunicar con Jessica Díaz ahí en el correo para pasarles esta presentación y tengan la información.
Y también les puedo pasar el estudio de este caso de estudio que les he compartido, donde les va a dar más detalles justamente de las características de las organizaciones en las cuales se hizo esta investigación. ¿Ok? Entonces, ya. Voy a leer las preguntas que han sido varias. Ya. Cristian Bravo menciona, en la mayoría de las organizaciones los riesgos de continuidad están basados en interrupciones temporales de las operaciones. En este escenario de crisis, muchas empresas ejecutaron sus planes y en teoría se encuentran ejecutando su plan. Deberían evaluar los nuevos riesgos para diferentes escenarios dentro de la propia crisis de la pandemia que pueden convertirse en crisis más agudas. ¿Qué opinas ahí, César? Te repito la pregunta. Sí, sí, lo he escuchado y en realidad eh, los riesgos o las amenazas no avisan, ¿no? En general. El tener la evaluación de riesgos actualizada nos da una mayor probabilidad de que estemos preparados a diferentes escenarios. Por eso en algún momento comenté respecto a los escenarios múltiples. Si nosotros no prestamos atención al tema de actualizar nuestros planes, nuestras estrategias, vamos a estar vulnerables a una segunda o una tercera amenaza. Por lo tanto, es de suma importancia alertar y tomar acción para que tengamos estrategias anticipadas y predefinidas ante escenarios que realmente ya lo tenemos mapeado, como por ejemplo el ciberataque y sismo, que tenemos estrategias, pero por ahí de repente surja algo que no tenemos mapeado, ver si efectivamente por la situación, por la coyuntura, por las características propias de lo que estamos pasando, puede existir un riesgo que de repente, ahorita, al igual que el COVID o la pandemia, está con probabilidad baja, se puede activar y se puede disparar. Entonces no podemos dejar de lado este continuo monitoreo y esta actualización. Ok, ok. Claro, acá también Cristian menciona, es una afirmación, ya no una pregunta, como aprendizaje las organizaciones deben de evaluar los riesgos a nivel global, más aún en un mundo obviamente globalizado. Las empresas en Asia ya estaban preparadas porque tenían experiencias previas de pandemia, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí tal vez me surge una pregunta, César, que se ha discutido mucho. ¿Tú consideras que el COVID-19 es un cisne negro? Es decir, era un riesgo de baja probabilidad, de muy, muy baja probabilidad de ocurrencia, o que era pues que tal vez era muy esporádico de que pudiera suceder, porque eso es algo que hay bastante discusión en el medio referente a ello, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es En tu realidad opinión? no es un cisne negro, puesto que esto es algo que en realidad ya lo habíamos, de repente no acá, pero sí vimos la experiencia en otros países, la de México, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo el tema de la gripe aviar. Si mal no recuerdo, fue en el 2009 o 8, no recuerdo, 2014, donde se presentaron este tipo de situaciones. Ujú. Entonces ya había ya un antecedente, ya habían situaciones que nos decían, ¿sabes qué? Esto se puede presentar. Es más, en ese entonces decían que también se iba a presentar acá, que nos iba a caer, pero afortunadamente no llegó acá, pero ya son, digamos, escenarios que de alguna manera otros países, otras organizaciones, empresas lo han afrontado, lo han vivido. Pero como nosotros no lo hemos vivido, pensamos que es un cisne negro, pero sin embargo no lo es, porque es algo que ya en realidad se ha presentado. Claro, es algo que ya había ocurrido, independientemente de que no hubiera llegado acá, pero sí en el contexto global ya había sucedido, ¿no? ¿Sí? Tal vez Sí, correcto. Elmer Quiroz menciona, sí, que
Tiene que haber reevaluación de riesgos, dado que hay riesgos emergentes, sí, correcto. Cristian menciona, obviamente, ¿no? Iniciativa solamente fue de las empresas, sino también del gobierno el definir lineamientos para el escenario de la pandemia, ¿no? Aquí en el Perú debe haber o ser una política de Estado la continuidad de negocio, más aún que somos de los países más vulnerables de la región. En la región esta pandemia, afirma la OMS, ya había advertido este tipo, sí, correcto, ¿no? Coincide contigo. Acá también Marleni menciona cómo se podrían evaluar los impactos en un análisis de riesgo ante amenazas de pandemia, teniendo en cuenta que las consecuencias son diferentes a corto, mediano y largo plazo. Ya, ahí el tema, el impacto en realidad no tiene que estar muy ligado al tema de la evaluación de riesgo. Ojo que el impacto está ligado a la paralización de las operaciones del negocio. Cualquiera que fuera la amenaza, yo no voy a estar pensando hacer un vía específicamente para una pandemia, para un, no sé, un ciberataque. Yo hago el vía básicamente para la paralización de un proceso, de los procesos críticos en general de la organización. Entonces, no hay mucha relación en el tema de la amenaza con el vía. Lo que sí se debería cautelar es que esta amenaza como tal esté incluida en la evaluación de riesgos. Es ahí donde digamos, va a generar cambios o modificaciones en las estrategias. Ojo que tenemos el vía, tenemos la evaluación de riesgos, y ahí surgen las estrategias, pero yo no debería estar pensando en realizar un vía para una amenaza. No, debería estar pensando solamente el vía para los procesos críticos, cualquiera que fuera la amenaza, paraliza mi proceso, estas son mis pérdidas, y esto es lo que tengo que hacer. Pero la parte de la pandemia, la evaluación de la amenaza, es propiamente la evaluación de riesgos. Ok, ok. Listo, ya nos hemos pasado un poco del tiempo. De todas maneras, esta presentación se las vamos a pasar por correo. Cualquier consulta se la pueden hacer a Jessica, a escribirle a jessica.diaz@estrategoscs.com. Ha sido un gusto y que tengan muy buenas noches. Ya será hasta el siguiente webinar. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias también, César. Listo, gracias a todos. Buenas Gracias a noches. todos. Buenas noches. Cuídense.